¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Justo ahora cuando la presidenta Michelle Bachelet anuncia que se repone la idea del SAR, del transporte urbano en Santiago, bueno, estoy con el primer SAR, que formó parte del grupo que creó, que generó las condiciones imaginativas y creativas al principio para pensar en un cambio en el transporte público del año 2002 al 2010. Germán Correa, gracias por venir a Última Mirada. Gracias, Fernando. Tú has sido varias veces rumoreado y se especula que podrías asumir algún cargo en materia del Transantiago, por tu experiencia anterior y sobre todo el conocimiento del transporte urbano capitalino. En este asunto, la nueva emergencia del proyecto de ley para generar esta especie como de autoridad metropolitana, primero, ¿te sorprendió? Y segundo, ¿eres candidato o no? No me sorprendió y no soy candidato a nada. Más de alguno va a decir a raíz de esta entrevista, no es cierto que me estoy poniendo para la foto, pero la verdad es que no soy candidato a nada, absolutamente a nada. Y solo, digamos, interés en dar opinión, tratar de iluminar un poco este complejo problema que estamos viendo. Ahora, esta Autoridad Metropolitana de Transporte está contemplada en el plan original que a mí me correspondió encabezar el año 2000 para el ministro Carlos Cruz. Nosotros proponíamos, hay una nueva institucionalidad para manejar un sistema tan complejo, tan comprensivo como este, como sucede en 40, 50 ciudades de Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes, no sé, en América Latina misma, Transmilenio, una autoridad metropolitana que pueda gestionar el conjunto del transporte urbano en la ciudad. Así que esto está en el diseño original, pero se fue postergando. El ministro Echeverri lo dejó a un lado, no mandó el proyecto de ley, después Esteves quiso hacerlo, pero al final tampoco lo hizo, estuvo muy poco tiempo. Espejo lo anunció, pero no lo envió tampoco. Bueno, y ahora ministro Cortázar, cuarto en línea, y a hoy día ya la presidenta ya lo transformó en un anuncio oficial que se manda el proyecto de ley. Ahora, lo conversamos un poquitito antes de partir el programa, pero uno a veces se hace la pregunta porque no lo puede entender y como toda aquí hay cierta... ¿Cómo se llegó a esto, Germán? ¿Cómo se llegó a esto? Mira, yo creo que se llegó por una suma de distintos fenómenos, algunos de los cuales son propios del barrio latinoamericano y otros son más bien nuestros, cosas nuestras. ¿Cuáles son como prácticas del barrio, que yo le llamo, ¿no? Yo, mira, durante 30 años he sido consultor internacional en temas de políticas públicas, modernización del Estado, temas de ese tipo. Solo en los últimos años, después del Transantiago, empecé a hacer consultoría sobre el transporte público en el Banco Mundial en distintos países del mundo. Pero en esa experiencia, digo, en América Latina hay una práctica muy complicada y es que las políticas cambian junto con las autoridades. Y el que llega no mira lo que hacía el anterior, no estudia, no lo examina, no lo valida y trae la papa, digamos, aquí vengo yo, aquí viene papá mono, que trae su propio cuento, ¿te das cuenta? Y esa discontinuidad es tremendamente ineficiente y te afecta finalmente la coherencia de las políticas que tú sigues. Y creo que Transantiago es una muestra súper palpable de eso, porque después que yo salí, los sucesivos coordinadores no siguieron el concepto original, cambiaron cuestiones fundamentales del diseño original. Y eso influyó fuertemente en varias de las deficiencias de diseño que tiene el Transantiago hoy día. Después hay otros temas, naturalmente, ¿no es cierto? Las típicas separaciones y sectorizaciones que se producen en el diseño de políticas públicas que son complejas, que implican equipos diversos. En este caso había un equipo de negocio, un equipo de transporte, que dialogaba poco, que no se entendían, que partían de visiones conceptuales distintas del tema. Y tú cuando estás en estos tan complejas reformas, tú necesitas una gran fluidez del diálogo interdisciplinario, ¿no? Y gente, el que conduce, tiene que tener la visión de conjunto que te permite articular esas distintas visiones para dar coherencia al producto final. Eso falló. Ahora, en el caso particular tuyo, tú tuviste ese trabajo durante un tiempo. ¿Por qué falló? ¿Por qué tú saliste? ¿Qué de distinto era lo que tú estabas proponiendo de lo que finalmente llegó a ser? Mira, yo tuve grandes controversias con distintos miembros del directorio, porque aquí Lagos creó una estructura que era lo que se llamaba el Directorio de Transporte de Santiago, constituido por 2 ministros, 2 terceros subsecretarios, el director de la CONAMA, el intendente metropolitano, en fin, un colectivo de personas. Después se metió el presidente del metro, que nunca estuvo contemplado en el diseño original del directorio, pero él entró porque quería defender los intereses del metro. Después Lagos lo tuvo que sacar, ¿no? Porque era como haber metido a Marinaki, a Navarrete, él es un operador, el metro tenía intereses creados, ¿no? Corporativamente. Entonces se crea esto y se crea una dirección ejecutiva,
que era la Coordinación General de Transporte de Santiago, y a un servidor que lo nombran de coordinador general. Pero era un zar del transporte, como le dije en un momento al presidente Lago, que no tenía ni siquiera voto en ese directorio. Y yo empecé a tener discrepancias conceptuales importantes con varios de los miembros del directorio, ¿no?, a través del tiempo. Por ejemplo, ¿no?, yo di una gran batalla porque la infraestructura que era necesaria para esto fuese toda hecha con fondos públicos, inversión pública. Y había ahí una corriente muy fuerte internamente que quería que se hiciera vía concesiones. Y el problema cuando tú lo haces por concesiones es que las concesiones la tiene que pagar la tarifa, el usuario. Y en este caso, como demuestran todos los estudios, la demanda es muy sensible a la tarifa. Si tú subes 10 pesos la tarifa, hay gente que se baje la micro, ¿no? La comparación que hicimos de la encuesta Origen-Destino 91 y 2001 mostraba claramente eso. Cada vez que sube la tarifa, se baja gente. Tú pierdes demanda, pierdes rentabilidad del negocio y por lo tanto se te va complicando todo. Y por último, entonces tienes que subir la tarifa. Subes más la tarifa, vuelve a bajarse más gente. Entonces ahí se genera un círculo vicioso que tú tienes que evitar. Si tú cargabas infraestructura a la tarifa, estabas en realidad conspirando contra el sistema que estabas creando. Bueno, eso fue una gran batalla que yo di, que nunca se aceptó. Cuando apareció el proyecto de los españoles, el proyecto SACIR de 1.500 millones de dólares, con tranvías, metros ligeros, metros pesados, buses híbridos, no sé, ya la gente se ha olvidado de eso, por cierto, que es lo que yo le llamé el goterón que rebalsó mi vaso, porque era claramente antagónico a lo que yo estaba haciendo. Y se entusiasmó el directorio, todos los no técnicos se entusiasmaron, aquí está todo resuelto, y yo le dije, no está resuelto nada, esto es una tarifa de 800, 900 pesos, eso no se paga, ¿no? Fíjate que apenas estamos tratando de pagar esto con buses hoy día. Imagínate con todas esas tecnologías que son carísimas. Bueno, yo hice un informe súper contundente, ahí, muy potente de mis técnicos, en que echamos abajo ese asunto prácticamente. Finalmente el directorio, que fue el día que yo renuncié, finalmente que me fui del cargo, tuvo que votar en contra, porque no se sostenía financieramente. Entonces esa fue una de las muchas batallas que yo tuve por claros desencuentros conceptuales. Germán, y en el caso de tú haber estado en la parte inicial de este proceso, y cuando lo ves ahora ya andando, marchando, y además con un grado de irreversibilidad enorme, ¿tiene solución el Transantiago ahora? Tiene. ¿Cuál Mira, es la solución? ¿Es estatizarlo, como dice el expresidente No, Frey? ¿Es claro. darle más mercado, como dicen los operadores? ¿Cuál es la lógica? Mira,